insuficiencia, si es rápido, brusco, de pronto, será pues insuficiencia renal aguda. Pero si es una enfermedad progresiva, lenta, a través del tiempo, será una insuficiencia renal crónica, ¿no? Entonces, de acuerdo a la evolución, podemos hablar de insuficiencia renal aguda y la insuficiencia renal crónica, ¿no? Ok, vamos entonces con el primer capítulo, que es la insuficiencia renal aguda. Fíjense, acá, como estarán viendo, se habla de injuria renal aguda, ¿no? En realidad, para la lengua inglesa, injuria, pues prácticamente, perdonen un ratito, por favor. Muy bien, entonces, como les decía, para la lengua inglesa, pues, injuria engloba, pues, el daño estructural y funcional. Es mucho más amplio el concepto, ¿no? Que engloba todo, ¿no? Pero si nosotros traducimos injuria para en nuestro diccionario, injuria es sinónimo de insulto, ¿no? Injuriado, me ha insultado, ¿no? Entonces sería pues insulto renal agudo y no existe eso, ¿no? O sea, hay denominaciones que se dan pues para esta entidad clínica, ¿no? Por ejemplo, el daño renal agudo, fracaso renal agudo, en fin, denominaciones que se dan, ¿no? Pero yo creo que nosotros podemos seguirle llamando insuficiencia renal aguda, ¿no? Y listo, siguiente. Entonces, esta como definición, ya en el año 2007, fíjense, ¿no? Aquí, la Acute Kidney Network había sustituido el término de insuficiencia renal aguda con Acute Kidney Injury, ¿no? O sea, injuria renal aguda. Siguiente. Entonces, ya no decimos, para los ingleses, ¿no? Para los americanos, ya no decimos tiene insuficiencia renal, tiene injuria renal, pero ya estamos explicando que al final pues, ¿no? Nos estamos refiriendo a la misma entidad, al mismo síndrome, ¿no? Siguiente. Entonces, como es la injuria renal, ¿no? Es una entidad clínica compleja caracterizada por la disminución abrupta de la función. Fíjense, ustedes están muy habituados a haber visto pacientes con enfermedad renal crónica, ¿se acuerdan? Es una crónica, ¿no? Pero esos pacientes, ustedes lo han visto, son enfermos que progresiva, lentamente ha ido disminuyendo su función renal. En cambio, un agudo es pues abrupto, de pronto. Oye, ayer estaba bien y hoy día ya está en ya.
Entonces, ahora ustedes estarán preguntando, ¿y por qué nosotros no hemos visto estos pacientes mucho? ¿Por qué será? ¿Alguien me puede decir? ¿Por qué no hemos visto, no han visto ustedes estos pacientes en forma, digamos, habitual, como han visto pues tantas enfermedades muy comúnmente, ¿no? Entonces la respuesta es de que estos pacientes con insuficiencia renal aguda usualmente son pacientes que son complicaciones de pacientes críticamente enfermos, ¿no? ¿Y dónde están los pacientes críticamente enfermos? En las UCIs, unidades de cuidados intensivos, en las emergencias, ¿no? Por eso es que ustedes no han visto mucho a pacientes con insuficiencia renal aguda. Entonces, como estoy diciendo, esta es una entidad que abrupta de la función renal que se altera con azoemia y en la mayoría de los casos oligúrica, no micciona, no orina. Esa es la característica. Claro, cuando uno se pregunta, dice, todos los pacientes que tienen insuficiencia renal aguda no orinan, ¿no? Sí hay pacientes que pueden tener diuresis normal, incluso incrementada, ¿ya? Entonces, eso como definición. Siguiente. ¿Cuáles son las causas, la etiología de la insuficiencia renal aguda? En primer lugar tenemos a la necrosis tubular, casi el 50%, ¿no? 45%, ¿no? Es por necrosis tubular aguda. Luego tenemos las insuficiencias prerrenales, ¿no? O sea, por deshidratación, sangrados, un 21%. Renal crónico reagudizado, ustedes han visto varios pacientes que tienen insuficiencia renal, pero por alguna circunstancia se ha reagudizado, un 13%, obstrucciones tractourinarias 10%, glomerulonephritis vasculitis 5%, fíjense, nefritis intersticiales agudas que vamos a ver después 2%, arterioembolias 1% y otros 3%. Pero concluimos entonces de esta diapositiva que está hablando de la etiología, que la necrosis tubular aguda, la NTA es la primera causa de insuficiencia renal aguda, ¿ya? Siguiente. Doctor, buenas noches. ¿Qué dice el hombre? ¿Todo bien? Sí, doctor. A ver, un ratito, vamos a hacer un stop, un ratito. Estoy en la UCI justamente viniendo a ver un paciente agudo. Espérame un par de minutos.
Ok, a ver, continuamos. En cuanto a la epidemiología, ¿cuántos pacientes agudos nosotros podemos encontrar en un hospital, en una unidad crítica, ¿no? Fíjense, esta enfermedad, esta insuficiencia renal, se presenta aproximadamente en 5% de todos los pacientes hospitalizados. Eso yo debería encontrar en un paciente, ¿no? En sus diferentes etapas, ¿no? Sin embargo, en las unidades críticas, como la que acabo de salir, hasta un 20% de pacientes debería haber, ¿no? Las unidades críticas. Entonces, en las unidades críticas, ¿no? A su vez, podemos tener pacientes clínicos, o sea, de causas clínicas, que se llaman causas médicas, ¿no? Que más o menos casi aproxima el 60%, ¿no? Como acá es 58,9%. Y causas quirúrgicas, o sea, los posoperados sobre todo, es un 41%. O sea, pacientes críticos hay quirúrgicos y clínicos, ¿no? Y la mayoría de las causas por las cuales estos pacientes están críticamente enfermos y que se pueden complicar con insuficiencia renal aguda es el shock séptico, ¿no? Es un 47,5%. O sea, casi la mitad son pacientes por shock séptico. Ahora, fíjense la magnitud o la relevancia que tiene. La aparición de la insuficiencia renal aguda en hospitalizados multiplica por 8 la mortalidad. O sea, un paciente que llega a la UCI, a la unidad de cuidados intensivos, ¿no? Si es que se complica con una insuficiencia renal aguda, se va a multiplicar por 8 la posibilidad de morirse, ¿no? Y la mortalidad de estos pacientes está entre un 20 y 90%, ¿no? Siguiente. Hay un sonido ahí, no sé. Entonces, este es un estudio en el cual hacen comparaciones entre pacientes que tienen insuficiencia renal aguda, tanto en las UCIs y en las no UCIs, ¿no? Entonces, algunos datos que es relevante o es importante decirlo, ¿no? Por ejemplo, en cuanto a la edad, en las UCIs hay gente que más joven relativamente, ¿no? En un 56,4 más o menos 16. En cambio, en las no UCIs, un poquito mayores, ¿no? Y así podemos ir analizando, ¿no? Por ejemplo, los índices de severidad, o sea, qué pacientes están más en las UCIs en cuanto a la severidad. Obviamente, los que más severos están en las UCIs, ¿no? En relación a los no UCIs, por ejemplo, 0,65 en las UCIs y 0,32 no UCIs. Ahora, en cuanto a las causas, digamos, salteamos un poquito. En las UCIs hay más necrosis tubular aguda, ¿no? Fíjense, que es la primera causa, hemos dicho, ¿no? El 75,9%. En cambio, en las no UCIs, el 37%. Prerrenal, fíjense, en la UCI 17,8%, pero en las no UCIs 28,1%. A ver, la prerrenal, las causas son las deshidrataciones, ¿no? Entonces, seguramente vamos a encontrar. Y así podemos ir diferenciando, ¿no? Algunas características de pacientes que están en las UCIs y están en las no UCIs, ¿no? Siguiente. Ahora, cuando uno se pregunta, dice, a ver, ¿y cuáles son las causas, ¿no? Por las cuales se ingresan, ¿no? A las UCIs, tanto por problemas médicos como por problemas quirúrgicos. En los médicos tenemos causas respiratorias,
¿no? Causas cardiovasculares, gastrointestinales, sepsis, hematológicos, metabólicos, renales, neurológicos, ¿no? Ahí están los números. En este trabajo grande, ¿no? Encuentran que, ¿no? Causas médicas. Causas quirúrgicas, a ver, ¿quiénes? Las causas cardiovasculares, los posoperados de corazón. Fíjense, hay mayor cantidad, ¿no? Causas gastrointestinales, traumas, tractos respiratorios, renales, etcétera, ¿no? Entonces son las causas por las cuales estos pacientes se encuentran en las UCIs. Siguiente, tanto médicas como quirúrgicas, ¿no? Ahora, si nosotros clasificamos las insuficiencias renales agudas, vamos a ver clasificaciones desde varios puntos de vista, ¿no? Tenemos según el volumen urinario, en oligúricas menos de 400 ml por día y no oligúricas mayor de 400. O sea, el punto de quiebre acá es la oligoanuria, ¿no? Y es para clasificar oligoanuria. Oligoanuria es esto, ¿eh? Acá dice oligúrica, ¿no? Oligoanúrica es 400. Hay entonces insuficiencias renales que son oligúricas, oligoanúricas menos de 400. Y hay pacientes que no son, pues, ¿no? Según la localización del trastorno fisiopatológico, tenemos la prerrenal o funcional, que, ¿no? Que son las azoimes prerrenales, las renales o estructurales, ¿no? Que son las establecidas para enquimatosis intrínsecas, y las postrenales o obstructivas, ¿no? Y según las fases de la insuficiencia renal aguda, tenemos aquellos pacientes que están en la fase de inicio, en la fase de mantenimiento o establecida y en la fase de recuperación. Eso es según las fases de la insuficiencia renal aguda. Entonces, hay varias formas de clasificar la insuficiencia renal aguda. Siguiente. Para nosotros calificar la insuficiencia renal aguda tenemos dos parámetros, ¿no? Lo calificamos o valoramos mediante el dosaje de la creatinina y la diuresis, ¿no? El siguiente. Entonces hay una clasificación, ¿no? Para ver la estratificación y la gravedad pronóstico del paciente, que es la clasificación Rifle, ¿no? De la insuficiencia renal aguda. ¿Y de qué se trata esto, no? Siguiente, ¿no? Se trata de valorar, fíjense, en uno de los lados, en las columnas está la creatinina y los niveles de diuresis. En la creatinina podemos ir valorando cada una de las etapas. En riesgo, por ejemplo, el aumento de la creatinina es por 1.5, ¿no? O disminución del filtrado en 25%. Pero si consideramos la diuresis, vamos a ver que la diuresis disminuye a menos de 0,5 ml por kilo hora, ¿no? Y lo valora en 6 horas. Injuria es aumento de 2 veces la creatinina basal, ¿no? Y la diuresis menos de 0,5 ml hora por 12 horas en este caso. Y así podemos ir viendo la falla, failure, ¿no? Se aumenta la creatinina, ¿no? Por 3 veces, ¿no es cierto? Y la diuresis, pues, ¿no? Va a bajar en menos de 0.3 por kilo hora por 24 horas, ¿no? Luego tenemos la disminución, la pérdida completa de la función renal más de 4 semanas y la enfermedad renal crónica más de 3 meses, ¿no? Siguiente. Esta es una clasificación, entonces, la de Rifle. Ahora tenemos la clasificación de Akin, igualmente, ¿no? Se lo clasifica en 3 estadios, ¿no? El estadio 1 habla de la creatinina de 1.5 a 1.9 veces que se eleva, y la diuresis igual, menos de 0.5 ml por kilo hora por 6 a 12 horas, ¿no? Estadio 2, 2.9 veces la creatinina basal, mayor de 200 a 300% de función renal disminuida, ¿no? Y el gasto urinario menos de 0,5 kilo hora por más de 12 horas. Y estadio 3 es cuando se eleva la creatinina 3 veces más, ¿no es cierto? Y, ¿no es cierto? O va a tener creatinina de más de 4, lo cual va a requerir ya apoyo de diálisis, ¿no? Bueno, y así. La diuresis igualmente menos 0.3 ml por kilo hora por más de 24 horas, o anuria más de 12 horas, ¿no? Entonces, esta es una clasificación. Y la última es la clasificación de CADIGO, ¿no? Que casi tiene una similitud a esta clasificación, ¿no? En 3 estadios. Siguiente. Entonces, el problema es de que nosotros seguimos utilizando
la creatinina y el gasto urinario como parámetros para valorar pero eso está totalmente cuestionado, ¿no? Dada la creatinina, está influenciada por muchos factores, ¿no? Y utilizar para valorar la función renal aguda es mucho más, es bastante controversial y no es muy práctico y ni es útil, ¿no? El problema. Igual a la diuresis, ¿no? Porque no todos los pacientes también baja la diuresis, ¿no? Entonces están bastante cuestionados los dos parámetros que nosotros tenemos para valorar la insuficiencia renal aguda. Siguiente. Ok. A ver, ¿me están escuchando? Sí, doctor. Ya, mire, entonces les estoy diciendo que estos dos parámetros que utilizamos, sobre todo en pacientes agudos con insuficiencia renal, es bastante cuestionado, ¿no? La creatinina y el gasto urinario. Primero, la creatinina sérica no refleja una verdadera disminución de la tasa de filtrado, ¿no? Un incremento de creatinina sérica representa una indicación tardía de cambio. O sea, ya muy tardemente la creatinina se eleva en pacientes agudos. Eso es un gran problema, ¿no? Ya, igual pasa con el flujo urinario. No todos los pacientes tienen oligoanuria, ¿no? Cuando hacen insuficiencia renal. Entonces, bueno, ahí viene el gran problema, ¿no? Entonces, ahora pues hablamos ya de biomarcadores. Siguiente, que nos puede ser mucho más útil para poder valorar la insuficiencia renal aguda, ¿no? En forma general, entonces, la insuficiencia renal aguda se clasifica en prerrenal, renal y postrenal. Las renales, a su vez, son vasculares, glomerulonefritis, nefritis tubulointersticiales y la necrosis tubular aguda, que estamos diciendo que es la causa más frecuente, ¿no? Estos, a su vez, pueden ser isquémicas, tóxicas o pigmentarias, ¿no? Siguiente. Entonces, las insuficiencias renales pueden ser
pueden ser renales propiamente, cuando la causa es renal, y también postrenales, obstructivas sobre todo, ¿no? Siguiente. Muy bien, vamos a dejarlo ahí hasta el día lunes, que nos vamos a encontrar a las 5 de la tarde, ¿no es cierto?, para continuar con las clases, ¿ya? Listo, toma asistencia, delegado, y nos estamos reencontrando el día lunes 5 de la tarde, ¿ya? Para continuar con las clases, ¿ok? Listo. Ya, chao, chicos. Chao, 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 chao. Buen fin de semana. Buen fin de semana. Buen fin de semana.